Gracia y paz a cada uno de ustedes, amados hermanos. Hoy es día miércoles y quiero compartir con ustedes una porción de la Escritura que estuve hoy día estudiando para poder exhortarla. Amós capítulo 5, versículo 21 al 24. Aborrecí, deseché, dice el profeta, en vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré. Qué fuerte es lo que dice Dios. No miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. He puesto por título a esta reflexión: cuando Dios dice, basta ya. Fíjense que Dios rechaza la adoración cuando ésta es vacía, cuando está separada de una vida de justicia y amor al prójimo. Es la lección que nosotros sacamos del profeta Amós. Imagina este escenario por un minuto. Es domingo en la mañana. En tu iglesia local está llena, completa. La gente canta con pasión, levanta sus manos al cielo. El coro interpreta un himno majestuoso. El sonido de los instrumentos resuena con armonía perfecta. El pastor sube al púlpito y dirige una oración solemne. Luego viene el momento de la ofrenda y los creyentes dan generosamente. A los ojos de cualquiera, esta es una iglesia vibrante, llena de fe y devoción, pero ¿qué pasaría si en medio del culto una voz resonara desde el cielo diciendo: aborrezco sus reuniones, no recibiré sus ofrendas ni sus diezmos, no escucharé su música? ¡Wow! El silencio se haría sepulcral. Todos se mirarían unos a otros sin entender lo que está pasando. ¿Cómo es posible que Dios rechace la adoración de su pueblo? Esta escena no es una exageración, amados hermanos. Es exactamente lo que Dios le dijo a Israel en Amós 5, 21 a 24. Un pueblo que se creía piadoso, pero cuya vida estaba marcada por la injusticia, la opresión y la hipocresía. Entonces la pregunta que surge es, en esta introducción: ¿y si Dios nos dijera lo mismo hoy? ¿Cuál era el problema en Israel? El problema del pueblo de Israel en tiempos de Amós era difícil, era plausible, era... Para entender el mensaje de Amós, creo que necesitamos conocer el contexto en el que fue escrito. En el capítulo número 5 de Amós, que es el que estamos viendo, los primeros versículos, los primeros 20 versículos, comienza con un lamento sobre la caída de Israel. Dios les advierte que el juicio viene, pero les da una oportunidad. 5:4 dice: buscadme y viviréis. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, el pueblo continúa oprimiendo a los pobres y torciendo la justicia en los tribunales. Luego del versículo 26 de Amós 5, Dios recuerda que incluso en el desierto Israel había sido infiel. Por eso anuncia que serían llevados al exilio como castigo, que sucedió después en los años 600 a.C. Amós profetiza en el siglo VIII a.C., en un tiempo de gran prosperidad en Israel, bajo el reinado de Jeroboam II. La economía florecía y los templos estaban llenos. Sin embargo, esta prosperidad que mencionamos se sostenía sobre la explotación de los pobres. El problema social no era que Israel había abandonado la religión de sus padres, sino que la había convertido en una formalidad sin impacto en su vida cotidiana, su vida espiritual. Su relación con Jehová era nula.
porque ofrecían sacrificio, pero explotaban a los débiles, cantaban alabanzas, pero vivían en pecado. Y Dios les dice: estoy cansado de su adoración, no soporto sus festividades, no escucharé su música. El mensaje es claro, amados hermanos. Dios no busca rituales, sino justicia. Dios no busca rituales, sino justicia. Amós 5, 21 al 24 nos presenta 3 verdades esenciales sobre la adoración que agrada a Dios. Y en cada una de ellas veremos cómo Dios reprende el formalismo vacío y nos llama a una vida de justicia genuina, a una adoración más que espontánea, real. Número 1, Dios rechaza una adoración hipócrita. El versículo dice, el versículo 21 de Amós 5 dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas y no me agradan vuestras asambleas solemnes. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no lo aceptaré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Versículos 21 y 22. ¡Qué increíble! Dios usa un lenguaje fuerte y contundente. Aborrezco, desprecio y no me agradan. En el hebreo, el aborrecer es ma'at, despreciar es ta'ab. En realidad da lo mismo. Pero lo que expresa un rechazo absoluto y una repulsión total a la adoración que el pueblo estaba ofreciendo. Y el problema no era que Dios estuviera en contra de los sacrificios o las fiestas religiosas, porque estas prácticas fueron instituidas por Él. Ahí Levítico capítulo 23. Sin embargo, el pueblo había vaciado estos actos de su verdadero significado, convirtiéndolos en simples ritualismos y formalismos. Amados hermanos, los sacrificios y la fiesta era un espectáculo religioso que ocultaba un corazón corrompido. La injusticia, la explotación de los pobres y la hipocresía estaban en el centro de la sociedad israelita. Nos dice Amós capítulo 2. Isaías capítulo 1 dice: Dios rechaza las fiestas y oraciones del pueblo por su pecado. Isaías dice lo mismo que Amós. Miqueas capítulo 6, por otra parte, dice: Dios no quiere sacrificio, sino justicia y misericordia. Y en Mateo, Jesús, en capítulo 23, Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos. Amados hermanos, en conclusión teológica, Dios no está interesado en rituales sin transformación. Y la verdadera adoración no es una cuestión de apariencia, sino del corazón. Hoy en día podemos caer en el mismo error. Podemos asistir a la iglesia local, cantar alabanzas, dar diezmo, dar ofrenda, pero si nuestras vidas diarias están marcadas por la deshonestidad, el egoísmo, la indiferencia hacia el prójimo, nuestra adoración es vacía. Fíjate que existe un hombre llamado Andrés. Era un líder reconocido en su iglesia. Predicaba, servía y donaba generosamente. Pero en su trabajo explotaba a sus empleados, evadía impuestos y despreciaba a los pobres. Cuando alguien lo confrontó, dijo: Dios me bendice porque soy fiel en la iglesia. Pero amigos, ¿realmente Dios estaba complacido con él? Jesús dijo en Mateo capítulo 15: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Permíteme hacerte unas preguntas de reflexión en esta primer encabezado. ¿Es mi adoración un reflejo de un corazón transformado o solo una rutina religiosa? ¿Estoy viviendo de una manera que agrada a Dios fuera de la iglesia? Y esto ya nos lleva a nuestro segundo encabezado de este sermón.
Dios no escucha una alabanza falsa. El versículo 23 del capítulo 5 de Amós dice: quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Amigos, Dios no solo rechaza los sacrificios, sino también la música de adoración. La palabra hebrea amón, para multitud, implica un ruidoso ensordecedor, algo que molesta en lugar de agradar. A Dios le molestaba a sus oídos al escuchar la salmodia de este pueblo corrupto, de este pueblo hipócrita, injusto. El problema no era la música en sí, amados hermanos, sino el corazón de quienes la ofrecían. Los cánticos sonaban hermosos, pero era una farsa. Dios no se deleita en la música si proviene de labios que no practican justicia. El salmista en capítulo 51 dice: Dios no quiere sacrificios, sino un corazón quebrantado. Isaías, por otra parte, en el capítulo 29 dice: el pueblo honra a Dios con los labios, pero con su corazón está lejos de mí. Amados amigos de cápsulas teológicas, Dios no recibe la alabanza de un corazón impuro. El verdadero culto comienza con una vida santa, una vida transformada, una vida que desea alejarse del pecado. Muchas iglesias, amados hermanos, tienen bandas talentosas, músicos profesionales, equipos de alabanza impresionantes, luces, pantallas LED, pero ¿qué valor tiene si no hay un corazón rendido a Dios? Sara era un líder de alabanza en una iglesia cualquiera. Cantaba con pasión, pero en su vida privada despreciaba a su esposo, le mentía y tenía rencor en su corazón. Se preguntaba por qué no sentía la presencia de Dios. Hasta que un día, al leer Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y reconcíliate primero con tu hermano. Sara entendió que su adoración estaba contaminada. Estaba contaminada por su pecado, estaba contaminada por su poca vida piadosa, estaba contaminada porque para ella era más importante lo externo que lo interno. ¿Mi adoración es genuina o solo apariencia? ¿Tengo pecados sin confesar que impiden que mi alabanza sea aceptable ante Dios? Y esto ya nos lleva a nuestro tercer encabezado y último, amados hermanos. Dios desea justicia, no religiosidad. El versículo 24 dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¡Wow! ¡Qué fuerte es nuestro Dios! Bueno, aquí encontramos un giro poderoso en el mensaje de Dios. Después de rechazar la adoración vacía del pueblo, de rechazar la salmodia, el Señor nos deja su reprensión en el aire. Y en lugar de rituales sin significado, Él muestra lo que realmente desea: justicia y rectitud, como un río que nunca se seca. La palabra clave en este versículo es pero. Y este término introduce un contraste fuerte entre la religión hipócrita de Israel y la verdadera adoración que Dios demanda. Que corra el juicio como las aguas. En hebreo la palabra para juicio es mishpat, que no solo se refiere a la aplicación legal de justicia, sino a un trato correcto hacia los demás, especialmente hacia los más vulnerables, es decir, la gente pobre, a la gente que está desvalida. La imagen de las aguas sugiere constancia y abundancia. Dios no quiere actos de justicia esporádicos o simbólicos. Quiere que la justicia fluya de manera continua como un río caudaloso. Y la justicia como impetuoso arroyo, dice el texto. Se traduce como justicia o rectitud, el hebreo sedehat,
Y se refiere a una vida moralmente íntegra y una sociedad equitativa. El impetuoso arroyo o río perenne, en algunas versiones, enfatiza que la justicia debe ser constante y poderosa, no un simple charco que aparece y desaparece según la conveniencia. Y en el contexto de Israel, los ríos del país eran estacionales. Durante la estación seca, los arroyos se secaban y desaparecían. Y Dios dice, no quiero una justicia estacional, quiero un fluir permanente. Amados amigos y amigas de cápsulas teológicas, Dios no está impresionado con nuestros sacrificios si no vivimos con integridad, si no vivimos con justicia, si no vivimos con rectitud. La adoración verdadera no es cantar alabanza, sino vivir de manera justa y misericordiosa. Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Mateo, por otra parte, el capítulo 23 nos dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué diezmáis la mente y el enhedo y el comino y dejáis lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Por otra parte, Lucas, capítulo 4, nos habla de Jesús. Jesús cita a Isaías, mostrando que su misión es tratar justicia a los oprimidos, traer justicia a los pobres, traer justicia a los desvalidos. Por otra parte, Santiago capítulo 1, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando la justicia es solo un espejismo, es terrible, hermanos. Y en nuestra sociedad hay una peligrosa tendencia a confundir la religiosidad con verdadera justicia. Muchos asisten fielmente a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero cuando se trata de actuar con rectitud en su vida diaria, en su intimidad, en el hogar, en el trabajo, hacen exactamente lo opuesto a lo que Dios exige. Hay una historia impresionante, impactante, que quiero compartirla. Había un pequeño pueblo donde un río pasaba justo por el centro. Durante la temporada de lluvias, el río se desbordaba con una fuerza impresionante. Sus aguas limpias refrescaban los campos, daban de beber al ganado y traían vida a esa región. Pero, amigos, en la temporada seca el río se convertía en un simple lecho de piedras agrietadas. Los animales morían de sed, los cultivos se secaban y la gente tenía que caminar kilómetros y kilómetros para encontrar agua. Un anciano del pueblo un día dijo, este río es como la justicia de los hombres. Aparece cuando es fácil, pero desaparece cuando se necesita de verdad. Amigos, esto es lo que Dios denuncia en Israel a través de Amós, y lo que ocurre hoy en día en muchas iglesias y también en la vida de muchos creyentes, porque muchos practican la justicia solo cuando les conviene. La pregunta clave para reflexionar ¿es mi justicia constante o solo aparece cuando conviene? ¿Se parece a la historia de este río que solo fluye cuando es invierno? Amigos, muchos de nosotros caemos en la trampa de tener una justicia estacional. Somos honestos, pero solo cuando hay alguien mirando. Somos justos cuando hay alguien apreciándolo. Ayudamos a los pobres, pero solo si hay reconocimiento público. ¿Te suena familiar lo que te comento? Perdemos la paciencia con la injusticia del mundo, pero ignoramos la injusticia que ocurre dentro de nuestras propias casas, o nuestra propia iglesia, o nuestro propio trabajo. Jesús nos llama a vivir con integridad en todo momento, en todo lugar, no solo cuando es fácil o beneficioso.
Imagina que alguien te regala una hermosa planta. Muchos saben que me encantan las plantas. Y esta planta es verde, vibrante, llena de vida, pero te dice, el que te regala esta planta solo va a producir oxígeno en los domingos de 10 a 12 del mediodía. El resto del tiempo no servirá para nada. ¡Wow! Esa planta no tiene valor. Así es nuestra justicia, si solo la practicamos cuando estamos en la iglesia de 10 a 1. Dios no quiere una justicia que aparezca solo en el culto dominical, o el culto del martes, o el culto del jueves. Quiere que fluya cada día de nuestra vida, en cada acción, en cada decisión que tomemos. Dios nos está llamando hoy a cosas. Dios nos está llamando hoy a vivir con integridad todos los días. No solo ser cristiano los domingos, no solo llevar una Biblia debajo del brazo el domingo, hacer justicia sin importar el costo, defender al oprimido y hablar contra la injusticia. Examinar nuestras motivaciones. ¿Hacemos el bien por amor a Dios o por reconocimiento de la sociedad? Permíteme hacerte un par de preguntas para finalizar. ¿Es mi justicia como un río perenne o como un arroyo estacional? ¿Estoy practicando la justicia de Dios o solo una religión vacía? ¿A qué me está llamando Dios a cambiar hoy en mi vida? Y ya para finalizar, amados hermanos, hemos caminado a través del poderoso mensaje de Amós, capítulo 5, versículo 21 al 24, y hemos descubierto que Dios no se impresiona con nuestra religiosidad ni nuestras vidas que no reflejan su justicia. Ahora, en esta conclusión ya, reflexionemos sobre lo que Dios nos ha hablado en este día. Dios rechaza la adoración vacía, nos decía el versículo 22-23. Dios no se complace en ceremonias y rituales cuando nuestra vida está llena de hipocresía. ¿Estoy viviendo una fe auténtica o solo una religiosidad superficial? Amigo, Dios desprecia la música sin obediencia, sin sentir y sin ser consecuente con lo que cantamos. El pueblo de Israel cantaba alabanza a Dios, pero su vida era un reflejo de injusticia y corrupción. Dios les dijo: no escucharé el ruido de tus cánticos, de tu guitarra, de tus baterías. Esto nos enseña que la adoración no se trata solo de lo que cantamos, sino de cómo vivimos lo que cantamos. Si nuestra vida no es un testimonio de justicia y amor, nuestra adoración es solo ruido estacional para Dios. ¿Es mi adoración sincera y respaldada por mi manera de vivir? Finalmente, Dios desea justicia, no religiosidad. Dios mostró lo que realmente desea, que la justicia corra como un río y la rectitud como un arroyo que nunca se seca. Él no quiere actos esporádicos de justicia, sino un estilo de vida que refleje su corazón. La fe verdadera no se mide por cuántos himnos cantamos, sino por cuánto amamos y defendemos la verdad. ¿Estoy practicando la justicia de Dios en mi vida diaria? Ese es el mensaje que te quiero dejar en esta tarde. Para mí, de día miércoles, no sé cuándo tú vas a escuchar este mensaje. Dios no está buscando personas que solo canten alabanzas, sino discípulos que vivan en integridad. Él no quiere servicios religiosos llenos de emociones, llenos de sentimentalismo, sino vidas transformadas por su justicia. Amigos de cápsulas teológicas, siervos y amigos, hoy el Señor nos desafía a mirar más allá de nuestras prácticas religiosas y preguntarnos: ¿está mi vida
reflejando la justicia y el amor de Cristo? Señor, quiero en esta tarde que nos llames al arrepentimiento por tener cultos que no te agradan, Señor. Este mensaje es fuerte, fue fuerte en su minuto cuando Amós le dice al pueblo de Israel que tú aborrecías sus solemnidades, tú no escuchabas sus cantares, que no te placías en la injusticia de tu pueblo, Señor. Ayúdanos en esta mañana o en esta tarde, Señor, a tomar conciencia de cómo está nuestra vida de adoración, cómo está nuestra integridad, cómo está nuestra justicia, cómo está el dar a los pobres, el hacer justicia en el hogar, con nuestros hijos, con nuestras esposas, hacer justicia con las personas de nuestro trabajo, hacer justicia con nuestros vecinos y hacer justicia con nuestros hermanos en Cristo. Señor, yo te doy gracias en esta noche. En el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, gracia y paz a cada uno de ustedes. Nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.